Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis, cariño. Tenemos lo que es la carta del As de Bastos. Quiero que observes esta carta. Si te das cuenta, mi querido Piscis, aquí hay un personaje que es atractivo y atractiva, puede ser hombre o mujer, pero su aura, cariño, es como de soledad, es como que hay un vacío. Esta carta representa como que hubiera un vacío, como que tú de repente buscabas algo, pero no se concreta, Piscis, corazón. Mi querido Piscis, cariño, esta carta te dice, Piscis, corazón, no es necesario triunfar en todo lo que nosotros nos planteamos en la vida para ser felices. Parece como que tú hubieras estado esperando más de alguien o de una situación. Y en estos momentos es como que te falta una pieza muy importante en tu vida para poder continuar. Quizá de repente, mi querido Piscis, cariño, tú, porque te gusta que tu entorno esté bien, tú siempre te preocupas mucho por tu entorno, siempre te preocupas mucho por tu familia. Tú simplemente te callas esto, Piscis. Pero muchos de ustedes están arrastrando una tristeza, un dolor, mi pececito. Pero te vuelvo a decir, Piscis, cariño, no es necesario cumplir todo lo que nosotros nos planteamos en la vida para ser felices. La felicidad eres tú, mi pececito. La persona más importante en este mundo eres tú, mi pececito. La persona más guapa, atractivo y atractiva eres tú. Pero por alguna razón no te das cuenta del valor que tú representas en esta tierra. Entonces, mi pececito, necesito que te vayas recargando de buena energía, de buena vibra. Todo va a pasar. No siempre es oscuridad. Cuando ves que la noche es más oscura, se dice porque muy pronto empieza el amanecer. Piscis. Lo que en este momento tú lo ves como una gran decepción, como una tormenta, muy pronto vas a ver la luz, mi pececito. Vamos a ver signos. Hay una tristeza en ti. Vamos a ver signos, Piscis. Vamos a ver mi pececito, cariño. ¿Qué me dicen? Me sale un Leo, Libra, Escorpio, otra vez Libra, cierras con un Virgo, pero también puede ser un Tauro, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Piscis, iniciales. Vamos a ver. Tenemos la letra A, la letra Y, la letra E, la letra F, la letra N o Z y la letra V. Vamos a continuar con el mismo mazo, mi querido pececito. Vamos a ver por qué Piscis está triste. ¿Por qué Piscis se lo guarda todo? ¿Qué está pasando, mi pececito? Estás en oración. Veo que tienes como, no sé si es un rosario o una joya, pero estás rezando, tomado de la mano, tomando este objeto, perdón, Piscis. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Vale. Siento, mi querido Piscis, que hay una persona que juega con esta situación. Hay una persona, mi querido Piscis, es como que te da uno de cal y otro de arena, cariño. Esta persona sabe que tú estás triste. Esta persona sabe, cariño, que a ti te afecta.
pero es como que esta situación le da seguridad, Piscis. Esta persona tranquilamente, si fuera buena persona, se pondría en contacto contigo y te diría: Piscis, cálmate, vamos a arreglar las cosas, no tome las cosas tan a pecho, pero no te dice nada, solo te observa, solo te espía, mi querido Piscis. O tú de repente quizás quieres hablar con esta persona, quieres que te explique algo y esta persona no dice nada y tampoco lo afecta, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dice mi pececito? Vamos a ver, Piscis, Piscis, Piscis. Tenemos lo que es la carta de la templanza, corazón. Ellos dicen que tú eres muy exagerado, muy exagerada, que estás confundiendo las cosas. Pero Piscis, este chico no te conoce. Esta chica no te conoce, sinceramente. Cuando Piscis sospecha algo, está en su razón. Porque tu intuición está bien desarrollado, Piscis. Pero esta persona te toma como exagerado, exagerada. No tienes por qué tomarte las cosas así. Estás provocando, como se dice, un avispero donde no hay, cariño. La carta del 10 de copas, corazón. Inclusive esta persona, mi querido Piscis, puede ser que alguno de ustedes me dice: Richard, hace poco ha pasado esto y me ha dicho que todo está bien, nos hemos dado lo que es una oportunidad, pero no sé por qué a mí se me ha quedado ese pequeño, como dicen, esa sensación que me está mintiendo, que simplemente me ha dicho esto para calmar las aguas, Piscis. Tienes que hacer caso de tu intuición, Piscis. A ti no te convence, pero es cierto que muchos de ustedes se acaban de reconciliar. Muchos de ustedes o se van a reconciliar. La carta de la muerte, cariño. La carta de la muerte está al costado de la carta del 10 de copas, que me confirma lo que te he dicho hace segundos, que muchos de ustedes se van a reconciliar. Muchos de ustedes van a arreglar este asunto. Si tú quieres, mi querido pececito, no quiero ser cizañoso, si tú quieres, te haces la vista gorda. Esto no ha pasado. Esta discusión, esta duda, este reclamo no ha pasado. Si tú quieres. Pero te vuelvo a recargar, Piscis. Lo que a ti se te mete en la cabeza, cariño, estás en tu razón. Solamente esto quiero decir. Nada más. Voy a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, Piscis, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos. Y al costado, cariño, la carta del 10 de bastos. Tu intuición te está diciendo, Piscis, que vas a volver a pasar otra vez por este infierno. Que esta persona va a volver a cometer otra vez ese error. O que te va a mentir otra vez, Piscis. Tu intuición te lo dice, cariño. No sé por qué, quizás me dice Richard, es cierto que esto ha pasado ya hace unos meses o tiempo atrás, puede ser, ¿no? Y tú me dices: Richard, tengo como esa sensación en el vientre, como que algo va a pasar, estoy como nerviosa, quiero gritar, quiero llorar. Te está avisando tu alma, Piscis. Tu alma te está avisando que esto se va a volver a repetir. Yo siento, Piscis, no sé por qué siento que hay una persona que cada vez que tú vas a ser firme, cada vez que tú vas a tomar una decisión, esta persona encuentra la forma de convencerte para que las aguas se calmen. Pero es como que es un ciclo, es un bucle, como que se vuelve a repetir otra vez. Y tú me dices: Richard, sinceramente esto me está consumiendo, esto me está acabando por dentro. Tú sientes que te estás consumiendo por dentro. ¿Por qué? Porque se ha perdido la confianza, Piscis. Se ha perdido la confianza. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver.
respuesta en el tarot egipcio, Piscis. Vamos a ver, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta de la justicia es un sí, Libra. El oráculo, Piscis. ¿Qué te quiere decir el oráculo, mi pececito? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. El número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Ego, miedo, cariño. ¿Tienes miedo a volver a empezar otra vez? Siento, mi querido Piscis, que muchos de ustedes es como que hay mucha soledad en tu entorno, cariño. O tú de repente quizás eres hijo único, hija única, o estás en un país que no te corresponde, o me dice Richard, ya no sé en quién confiar, etcétera, etcétera, ¿no? No tengas miedo a empezar otra vez, Piscis, cariño. Todos en algún momento de nuestras vidas fracasamos. Y esto no quiere decir, cariño, que tú no seas una persona importante. Si tu miedo de repente es quedarte solo o sola, cariño, la soledad también es bueno para encontrarnos con nosotros mismos. Aquí yo siento, cariño, que tú me dices, Richard, sinceramente estoy harto, estoy cansado de ir de fracaso en fracaso. ¿Tú has escuchado esa frase que dice en Piscis? Tienes que besar muchos sapos o muchas ranas para encontrar a tu príncipe o a tu princesa. En estos momentos tú, mi querido Piscis, te está tocando esto. Estás besando muchos sapos, muchas ranas, Piscis. Y llegará la persona ideal. Pero no te rindas. No desmayes, Piscis. Tienes miedo al fracaso, cariño, pero corazón, ¿quién no ha fracasado en su vida alguna vez? Todos, cariño. Y luego nos recuperamos. Vamos a ver, mi pececito, ¿qué me quiere decir el tarot Z? Vamos a ver, mi pececito, ¿qué me quiere decir el tarot Z? Piscis. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Y al costado la carta del 10 de pentáculos. Vale. Hay un enfrentamiento o hay una discusión muy grande o has tenido ya, pero que está relacionado con el dinero. Con el dinero. Puede ser trabajo, puede ser herencias, etcétera, etcétera. Como un reclamo, Piscis, aquí. O tú estás teniendo tensión en tu trabajo, o tienes miedo quizás a perder ese trabajo, Piscis. Pero como tenemos la carta del 10 de oros, tú vas a triunfar, cariño. A lo mejor puede ser, mi pececito, que muchos de ustedes ya están cambiándose de trabajo o vas a tener que cambiar de trabajo, pero tú vas a triunfar, Piscis. Vamos a continuar. O de repente tú estás en juicio, ¿por qué no? A lo mejor hay un grupo de ustedes, mi pececito, que me dice, Richard, estoy en un juicio y me gustaría saber si, pues, esto va a ser a mi favor. Va a ser a tu favor, Piscis. Va a ser a tu favor. O documentos, trámites legales. ¿Ves? La carta de loco, cariño. Volver a empezar otra vez desde cero, Piscis. Vas a tener una oportunidad, cariño. No te preocupes, ¿vale? Sé que en estos momentos algunos de ustedes están lo que es en una gran batalla, en un conflicto, pero por el dinero, propiedades, cosas materiales, Piscis, pero cierras con el loco. Volver a empezar otra vez desde cero. Vas a recuperar mucho dinero. La carta del 4 de bastos, pero algunos de ustedes, Piscis, a pesar que vas a recuperar dinero y vas a triunfar, siento, mi querido Piscis, que posiblemente tu talón de Aquiles es la soledad. Sí,
Vas a tener que buscarte quizás una habitación, un piso, ¿por qué no una casa? Solo y sola, cariño. Solo y sola. Vas a hacer un cambio. Vas a hacer un cambio, trabajo, proyecto, o te separas de una persona, pero vas a estar en soledad. La carta del 4 de Pentáculos, poco a poco tu mundo va a cambiar. Poco a poco, cariño, te vas a relacionar con más personas, ¿vale? Tu economía va a mejorar y vas a conocer personas muy interesantes, pero en estos momentos, pues, estás en ese conflicto, y especialmente lo que es en la parte económica. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. No tengas miedo a la soledad, corazón, que para todo hay solución, menos para la muerte. ¿Qué me quiere decir el tarot vidente de luz? ¿Qué me quiere decir el tarot vidente de luz? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de el emperador, Piscis. Muchos de ustedes, hay una persona con la cual de repente es tu jefe o tu jefa, puede ser profesor también, ¿no? Tiene un cargo, un cargo. Esta persona siempre te observa. Hay como un deseo, sinceramente, entre ustedes. Puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Una persona quizás de rasgos mulatos también, ¿por qué no? Esta persona a veces es como que está viendo tu reacción, tus movimientos. Hay una persona que te observa mucho en el trabajo, en el proyecto. Mucho, cariño. O los estudios. La carta de Rey de Oros, cariño, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona puede ser también mayor de 40 años. Piel blanca, cabello largo, puede ser que tenga canas. Una persona muy culta, muy inteligente. Hay mucha química entre ustedes, ¿sí? Pero es como que la familia o el entorno parece como que piensa, mi querido Piscis, que tú estás en contacto con él o con ella por interés, cuando no es así. No es así, pero hay mucha química, ¿vale? Paciencia. Puede ser delgado, delgada, muy alto, muy alta también, o más alto que ustedes, ¿por qué no? La carta, cariño, del Rey de Espadas. Algunos de ustedes están a la defensiva o han cortado comunicación por algún medio. A lo mejor estás bloqueado en el WhatsApp o en el Facebook o en el Instagram, yo qué sé, cariño, por algún medio. Pero por otra página te observa. Piscis. Por otra página está pendiente de ustedes. Está a la defensiva, no dice nada. No dice nada, ¿vale? Es muy orgulloso, muy orgullosa. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero te está espiando. Eso de que te ha bloqueado por algún medio, simplemente, corazón, es una pantalla para ver lo que es tu reacción. Pero te está espiando por otro medio, cariño, mi pececito. Delgado, delgada, puede ser mayor de 40 años, cabello largo, puede ser que tenga canas. La familia o su entorno influye mucho en sus decisiones y puede ser que ustedes por eso han tenido problemas. Hay alguien que se mete mucho en la relación, en la comunicación de ustedes. La carta del 3 de bastos, mi querido Piscis. Elemento fuego, hay una persona que está en la distancia, puede ser Leo, Sagitario, Aries, que siempre te recuerda, pero le separa fronteras. A lo mejor está en otro país o en otro continente, mi querido pececito, pero siempre te recuerda. Algunos de ellos no superan los 40 años, delgado, delgada, con textura normal, puede ser que tenga tatuajes, le encantan los deportes acuáticos o vive cerca de la costa, cerca del mar. Bendiciones, Piscis, gracias por tu apoyo, corazón. Todo va a cambiar, cariño. Deja de estar triste, porque muy pronto la energía de Dios, el Espíritu Santo, va a estar cubriendo, cariño, tu aura, tu buena vibra, tu buena energía. Ya verás. Hasta la vida es de feliz. Gracias por tu apoyo.